Un cordial saludo a las personas que nos ven en este momento. Muy felices hoy de la figura que nos acompaña, el doctor Javier Ramírez Mejía. Doctor Javier, muy buenos días. Alejandro, muy buenos días, encantado de estar aquí con ustedes. Doctor Javier, proveniente de tierra de hombres libres, ¿no? Obviamente, yo lo he dicho siempre, Circasia es el pueblo más lindo del mundo, después del suyo y de todos los que nos están viendo, para no herir muchas susceptibilidades. Siempre me he manejado ese tema con Circasia. Y cuando se habla de hombres libres es porque en los años 30 se presentó esa pugna liberal conservadora religiosa, donde no se permitía a las personas que se suicidaban o liberales enterrarlos en el cementerio católico. Y hubo esa gran gesta libertaria de muchos ciudadanos que quisieron entonces construir el cementerio libre, por eso es su nombre, después de varios años, después de mucha lucha, y finalmente es donde sale y surge el tema del cementerio libre, que es, digamos, la referente principal de lo que es Circasia a nivel nacional, con ese movimiento sociopolítico que se presentó en los años 30. Doctor Javier, economista, especialista en gerencia y mercadeo, especialista en derecho constitucional y parlamentario. ¿Cómo es esa combinación ahí? Claro, Alexander, pues yo estudio aquí economía en la Universidad Gran Colombia, hice un semestre también en Bogotá en la universidad, el 7º semestre, queriendo buscar nuevos horizontes, que en lo que nos representaba la Universidad en Bogotá, y me encuentro una decepción enorme en el sentido de que no era lo que uno esperaba, y regresamos de nuevo aquí a la universidad y terminamos los estudios de economía. Posteriormente en la misma universidad hago una especialización en gerencia y mercadeo, y ya siendo senador de la República hago la especialización en Derecho Constitucional y Parlamentario en la Universidad Externa de Colombia. Doctor Javier, pero más impresionante que su formación, que es muy importante, es su trayectoria en el sector público. Fue alcalde de su municipio, funcionario en gobernación y en la alcaldía de Armenia, representante a la Cámara, senador, y una gran cantidad de contratos en el Ministerio del Interior, todo esto. Cuéntenos al respecto de su trayectoria. Mire, yo empiezo mi carrera política en el año 1988, cuando se da en Colombia la primera elección popular de alcaldes. Soy elegido por un movimiento cívico, rebelde también como tal, y donde nos fuimos en contra de todo un sistema político tradicional. El pueblo circasiano, que en su mayoría acompañaba a ese dirigente político, y llegamos a una alcaldía y transformamos a la ciudad. Circasia, lo que no se había hecho en 25 años anteriores, nosotros logramos en 2 años hacer una transformación total en términos de infraestructura, en términos de servicios públicos, pero básicamente lo más importante que creo que hicimos en ese entonces fue crear una conciencia, una cultura ciudadana donde el ciudadano es parte del problema y parte de la solución. Y entendieron que si hay una relación directa entre la administración y el ciudadano, y conjuntamente se construye, realmente los problemas se pueden solucionar. Posteriormente, ese buen trabajo que se hizo en la administración en Circasia, digámoslo así, me da un protagonismo, sin estarlo buscando, del municipio a nivel departamental. Y es cuando me invita el doctor Ancísar López y doña Lucely García a participar en la lista liberal para la Cámara. Estoy en la Cámara en el año 93-94, aspiro en ese entonces, en el 94, a la gobernación del Quindío, por razones pues que aquí, para no ampliar el tema, no llego simplemente porque me opuse rotundamente a un acuerdo que había ya entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, y que no acepté el acompañamiento del entonces parlamentario Carlos Alberto Oviedo Alfaro por sus relaciones. Persona de triste recordación para el Quindío. Total, y que tenía una relación directa él como abogado con el cartel de Norte del Valle, y yo me puse a eso, y por lo tanto todos los sectores que me acompañaban me dejaron completamente solo. Pero mire usted,
esa decisión, que fue pues, para mí traumática, difícil, pero lo hice porque siempre he sido congruente frente a lo que yo pienso y así mismo actúo. Y consideraba que ética y moralmente no me veía yo acompañado de quien supuestamente tenía una relación directa con el cartel de Norte del Valle, nosotros adelantando una tarea contra la drogadicción, y cuando teníamos al lado al parlamentario. Eso es una cosa que yo decía, no puede ser. Pero mire, yo no sé si fue casualidad o qué, cuando me lanzo a la gobernación saco 37.000 votos en el año 94, estaba solamente compitiendo con la doctora Belén Sánchez Cáceres, que finalmente ya termina, y a los 4 años aspiro a llegar al Senado de la República en el año 98 y sacamos exactamente lo mismo, 37.000 votos. No sé, vuelvo y le digo, casualidad o coincidencia, pero fue la misma votación que saqué 4 años anteriores. Es decir, que para el ciudadano también terminó premiando esa misma congruencia y esa misma línea. Y llego al Senado de la República. Posteriormente que termino, por razones que seguramente ahora hablaremos del tema, no logro volver, yo me volví a aspirar, ahí sí no tuve el apoyo de los amigos de Ciudadanos del Quindío. Me alejo entonces del proceso electoral ya completamente. Posteriormente llego a la Secretaría de Planeación Departamental, estuve también como director de la Casa Fiscal en Bogotá. También estuve vinculado con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Justicia también, de algunos contratos de prestación de servicios. Y en el último año, en el año 2020, estuve como secretario de gobierno del municipio de Armenia. Es decir, un recorrido donde estaban todos los campos, en el campo legislativo, en el campo ejecutivo y en el campo realmente también en la parte administrativa. Excelente. Ha cubierto todos los escenarios posibles en las ramas del sector público. Bueno, faltando la judicial, ¿no? Claro, sí, es así, por la misma profesión que tengo, economista como tal no encaja dentro de la posibilidad. Vale la profesión de abogado. Contarle, Alexander, que de la década del 80 al 90, el único actor político que está todavía en el momento, ¿cierto? Soy yo. De resto, sí, todos unos han muerto, la gran mayoría han muerto, y otros pues desaparecieron completamente del escenario político. Ya sea por razones legales o... Después de 33 años, Alejandro, todavía sigo vigente y creo que siempre con el ánimo de aportarle algo a la ciudad, algo al departamento y también al país. Doctor Javier, nosotros en Organización Sinergia SAS hemos trabajado mucho en los temas territoriales, especialmente en las diferentes áreas que producen ingresos a los municipios, ingresos corrientes de libre destinación. Y pues siempre dar esta oportunidad de hablar con ustedes porque entendemos que desde la creación de la Ley 617 del 2000, pues hacia atrás no existían esos términos, ¿no? El tema de ingresos corrientes de libre, las categorías de los municipios, departamentos y distritos. Y bueno, esa ley que modificó la ley 136, todo el estatuto territorial, todo el tema de presupuesto, que tiene incidencias políticas, pues queremos saber, y qué bueno que sea de su propia boca, ¿por qué esa ley? ¿Por qué esa ley genera todos estos aspectos, estas restricciones y esta organización? ¿Y cómo era antes de la ley? Claro, mire, yo fui elegido en el año 88, el primer alcalde, ¿cierto?, por elección popular. Y yo creo que en la vida particular o empresarial o en el sector público es tener sentido común, que a veces es menos común de los sentidos, Alexander. Yo llego en el año 88 sin conocimiento de la parte pública, pero creo que con un buen sentido común logramos hacer cosas revolucionarias. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que un municipio vaya a subsistir
lo primero que hice fue, pásenme el presupuesto. Y veía que un presupuesto donde las posibilidades del municipio de recaudo, de ingresos, era mínimo. Y yo decía, pero ¿cómo puede sobrevivir un municipio de estos para atender las múltiples obligaciones y necesidades de la gente como tal? Y veía, por ejemplo, en el tema de la actualización catastral, llevaba el municipio 18 años en ese entonces sin haber hecho ninguna actualización catastral. Pero también veía esto, un consejo municipal que, digámoslo así, muchos de ellos, en ese entonces los concejales no recibían honorarios, pero era, digamos, la gente más representativa. Pero a la vez eran las personas más pudientes del municipio como tal y que no pagaban. ¿Cierto? Ellos mismos, entre comillas, como corporación administrativa, administraban para ellos mismos, para su propio beneficio. Y colocaba yo entonces, cuando yo llego a la administración, esto no es posible. Y sabe que yo siempre sobre el tema de los impuestos he pensado que el que tenga, que pague, el que tenga poco, que pague poco. Que sean progresivos. Y el que no tenga, que se beneficie del que tiene. En ese orden, presentamos, por ejemplo, la primera propuesta que hicimos al Consejo Municipal, el primer proyecto de acuerdo, era que era necesaria una actualización catastral, que no era posible, que el municipio estaba recaudando una cosa insignificante y que por lo tanto eso no era ni justo ni equitativo. Para tampoco ampliarnos en todo lo que fue y todo lo que generó entre una administración metida con la gente y la gente de la mano con usted, todo lo que realmente se planteó. Y logramos recuperar para el municipio en forma equitativa con el tema de predial, con la actualización de cómo mejorar los ingresos. Nosotros también planteábamos el tema de los ingresos, el tema de cómo el gasto de funcionamiento era también desbordado, cómo había que limitar ese gasto y que poder lo que usted entonces disminuía ese gasto para hacerlo más eficiente, para hacerlo mucho más eficaz y poder, al disminuir ese mismo recurso, usted poderlo llevar a inversión. Y cuando hablamos de inversiones en salud, en educación, etcétera, etcétera. Entonces, eso, en primer lugar, me llevó a mí un conocimiento pleno de lo que era el municipio como tal, la problemática del municipio. Ya cuando llego al Senado en el año 98, mire, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Uno tiene que conocer realmente, después de un diagnóstico que usted debe de hacer absolutamente en lo que usted quiera realizar, tiene que conocer usted cuál es el problema que se tiene. Colombia en el año 98 venía ya con una situación económica, una depresión total. Mire usted, ¿debido a qué? Cuando se da el primer presidente de Colombia, después de aprobar la Constitución, fue el doctor César Gaviria. Sí. Cuando hablaba del famoso eslogan, bienvenidos al futuro. Y realmente se da una apertura a la economía. Una apertura total, donde no estábamos preparados para asumir la apertura. No porque estuviera en contra de una apertura. La apertura era necesario dentro de un tema de globalización que se planteara de tal manera que pudiéramos nosotros empezar a competir, pero teníamos que haberlo hecho gradualmente. El gran error que se cometió fue que se hizo de una, donde no estábamos preparados. Y obviamente eso realmente llevó a la pequeña y a la mediana industria prácticamente casi que a la misma desaparición. Quien tenía entonces que corregir lo que se venía presentando era en el gobierno de Samper, gobierno que con el proceso 8000 se dedicaron a defenderse. Solamente se dedicó no solo a defenderse, sino que le entregó este país a quienes en algún momento podía convertirse en no permitirle continuar en su mandato. Le entregó todo esto al gran capital de este país, le entregó el tema a los militares, le entregó el tema de los beneficios a los sindicatos, pero peor de todo,
le entregó todo el Estado como tal, ¿sí? Todos los institutos, ministerios, a la politiquería. Y eso llevó entonces también al desangre de la gran mayoría de las entidades de este país. Por esa misma razón, cuando es porque desaparece, ¿se acuerdan? Desaparece acá el banco, el banco agrario, desaparece lo de con puertos. Toda esa serie de entidades se da precisamente el seguro social. Y todas en los procesos de corrupción más complejos que... Y eso fue lo que pasó en esos dos periodos presidenciales, del doctor Gaviria con la apertura y el doctor Samper, que tenía que haber, ¿cierto?, buscado la manera para que no se siguiera desangrando más la economía del país. Llega el presidente Pastrana y obviamente se encuentra con ese panorama tan crítico para el país. Tal vez algunos lo comparan con la depresión de los años 30, en el año 98. Y es donde se empieza entonces a manejar qué hacer con la economía de este país. Y recuerde que en ese entonces el ministro de Hacienda era un brillante, Juan Camilo Restrepo, ¿sí? Y se empieza a dar entonces qué era lo que estaba pasando. En mi conocimiento entonces que tenía yo del municipio como tal, de la entidad territorial, pues me animaba mucho qué hacer. Y empecé a hacer un ejercicio, Alexander, en 870 municipios de este país empecé a recoger toda la información desde el punto de vista fiscal, qué era lo que recaudaba, cuántos eran los gastos de cada uno de los municipios de Colombia. Doctor Javier, pero en ese tiempo no existía ninguno de los medios que existen hoy, el chip, el food y esas cosas. ¿Cómo hicieron esa recopilación? Todo era por correo físico, enviando usted derecho de solicitando la información, pidiéndole uno, mientras llegaba la información, la recopilación, eso eran papeles por todo lado. Cuando terminamos nosotros, o al tener toda esa información, yo me senté con Juan Camilo Restrepo y le decía esto, y me decía: Javier, no puede ser que este ejercicio que usted está haciendo tan juicioso, pues para nosotros nos quedaría mucho más fácil como Ministerio de Hacienda haberlo hecho individualmente como usted lo planteó y haber hecho ya esa recopilación de qué era lo que estaba pasando en las entidades territoriales. Y doctor, ¿y qué era lo que estaba pasando? Claro que sí. Ahí entonces, frente a esa problemática de la política macroeconómica nacional, lo que estaba afectando, una de las tantas cosas que estaba afectando es el desbordamiento del gasto en las entidades territoriales. Claro. Que no tenía la capacidad el ente central de poder, digámoslo así, controlar lo que venía ocurriendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estaba pasando, Alexander? Con la elección popular de gobernadores y la elección popular de los alcaldes, pues se pensaba en su filosofía que la gente como tal iba a elegir a los mejores, a la gente con una hoja de vida intachable, con un conocimiento pleno, profundo, es decir, que iba a nombrar al mejor gerente, al mejor administrador. No, nos equivocamos ahí. Solamente cuando se dio la primera elección popular de alcalde se presentó ese fenómeno. La gente pensaba quién era el mejor y la gente pensaba quién iba a ser el más cercano. Pero ya cuando la politiquería se dio cuenta que él pasó el poder del nacional a los territorios, digo, hermanito, aquí tenemos que volver otra vez a agarrar esto. Y volvió entonces el tema de ese sistema, el sistema político. Hermano, digo, aquí está el poder. Y es cuando se da entonces que la elección popular de alcaldes termina en una guerra intestina por conseguir ese poder. ¿Sí? Entonces... Sí, y hay una clase política tradicional contra unas mafias territoriales tratando de agarrar el poder local. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, Alexander? ¿Qué pasó? Como no había límites en la ley, como se creía que iba a ser los mejores, y usted como gerente, ¿qué busca? Pues que ganar utilidades. Claro. En el sector público, ¿qué es lo que se busca? Mejoramiento de la calidad de vida. Mejores para los socios. ¿Los socios quiénes son? Pues los socios de la empresa, es la gente. Y resulta que eso no se dio. ¿Cierto? El estudio que hicimos en todos los municipios y los departamentos, esos sí, entre los 32 departamentos, ¿qué nos encontrábamos? Que
se gastaba mucho más de lo que se recaudaba. Por cada 100 pesos que recaudaban los municipios en Colombia, de los 1.100 municipios que hay, por cada 100 pesos se gastaba 126 pesos. Y en el caso de los departamentos, por cada 100 pesos que recaudaban, se gastaban 108 pesos. Ninguna empresa, cualquiera que sea, individual, familiar, pública, cuando usted gasta más de lo que recauda, Dios mío bendito, va a la bancarrota. Y eso era lo que veía ocurriendo a nivel territorial. Doctor Javier, ¿y cómo logran ustedes, desde ese diagnóstico que era pues tan terrible, pasar de eso a la acción creando elementos como los ingresos corrientes del IBRE, como las limitaciones a los gastos en los porcentajes según las categorías y el tema de definir claramente los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales? ¿Cómo hacen esa transición para tratar de solucionar el asunto? Claro que sí. ¿Qué veíamos entonces? ¿Cierto? Decía, esto no puede ser. Esto no puede ser. Esto hay que poner límites. Y es cuando llegamos entonces, de acuerdo a la categorización de los municipios y los departamentos. Recuerde que hasta ese año la ley 136 establecía la categorización de los municipios. Pero mire, estamos en el 2021. Todavía no tenemos una ley de modernización de los departamentos. En la ley 117 se categorizan los departamentos, desde categoría especial hasta categoría cuarta. Los municipios venían desde la ley 136, desde categoría especial hasta categoría sexta. Lo determinaba esas categorías de los municipios era por población. Y hacíamos el primer gran error que hay. No podemos medir la categoría del municipio por la población, sino por la capacidad fiscal que tenga ese municipio, por la capacidad de los ingresos y que se tengan en cuenta esas dos variables, pero prioritariamente el tema, eminentemente la capacidad fiscal que tenga el municipio, la capacidad de los ingresos como tal. Eso se logra entonces en la ley incluir esas dos variables, población e ingresos. Pero se tiene que priorizar en primer lugar es el tema de los ingresos. ¿Qué pasa entonces? Sí, con plata se solucionan los problemas. Correcto. ¿Qué pasa? De acuerdo a la categoría se estableció entonces que de acuerdo a los 100 pesos que se recaudaban, que ya la anotaba en los municipios, se gastaban 126 pesos y en los departamentos 108 pesos por cada 100 pesos que recaudaban, pues dijimos, mire, los municipios de categoría cuarta, sexta, por cada 100 pesos que recauden, se gastará máximo hasta 80 pesos. Y así sucesivamente, de acuerdo a que a medida que iba subiendo de categoría, pues iba disminuyendo la relación, aumentando la relación del ingreso frente al gasto. Es decir, más plata para inversión y menos para el gasto de funcionamiento. O sea, el 80% que le daban, por ejemplo, al municipio, o que se le daba al municipio de categoría sexta, es para el funcionamiento y eso garantiza un 20% para inversión. Correcto. Imagínese usted. Recuerde... Antes se gastaban el 130% en funcionamiento. Total. Entonces iban contratos de personas y todo eso, pero no se pavimentaba la calle, no se hacía el acueducto. Nada, era ni para salud, ni para educación, ni para infraestructura, ni para seguridad, ni para diseños deportivos, ni para la cultura, ni la parte ambiental, nada. Solo en contratos de gente. Solo era la contratación. Eso era absurdo desde todo punto de vista. Pero es que recuerde que eso es lo que le interesa, digámoslo así, a la estructura, a la politiquería de mantener entonces una burocracia inútil y estéril, pero que va en contra del esfuerzo que hace la gente cada vez que se acerca a una ventanilla. Claro. Que la gente hace ese esfuerzo. Y cuando usted va a una ventanilla es para pagar por un servicio. Se paga por un producto. Y usted va a una ventanilla dentro de lo público y dice, yo vengo aquí a pagar este impuesto, pero que eso me lo tiene que retribuir en salud, en educación, en todo, en infraestructura. Por eso yo pago siempre. Entonces, a mayor categoría se limita más el gasto de funcionamiento
y aumenta la inversión. Correcto, correcto, correcto. Entonces hablábamos de categoría cuarta, sexta, del 80% y así va a ir disminuyendo hasta categoría especial, que es el 50%. ¿Sí? Es decir, que usted por cada 100 pesos que recauda se gasta hasta 80 pesos. Obviamente, Alexander, eso generó todo un... Cuando usted está dando es muy bueno, pero cuando usted toca apretar pasa a ser muy malo. Eso generó todo un impacto impresionante, porque al reducir ese, entonces tener que reducir de esos 100 pesos, oiga, no me va a gastar los 108 en los departamentos ni 126 municipios, sino que se me gasta 80 y así sucesivamente hacia abajo, pues la reacción fue tremenda. Fue violentísima. Tremenda, porque tiene que reducir el gasto de funcionamiento. Eso ocurrió con los consejos municipales, con las asambleas departamentales, con las contralorías. Terminaron las contralorías en muchos municipios. Yo fui el que propuse. Que eran innecesarias. El que propuse, claro que sí. Ahora se hacen desde el departamento. Yo fui el que propuse, Alexander, qué bueno anotar ese punto, que ¿para qué las contralorías? Y se llegó entonces al acuerdo que se habían de eliminar todas las contralorías donde existían de categoría tercera, sexta. Y yo daba este ejemplo, nomás para anotarlo rápidamente. En el Quindío solamente habían 2 contralorías distintas a la de Armenia y obviamente la del departamento, que era el municipio de Calarcá y el municipio de Quimbaya. 2 contralorías nomás. Quimbaya le costaba al municipio, al presupuesto del municipio, le costaba a esa contraloría, una contraloría ineficiente, que no le producía absolutamente nada, le costaba 180 millones de pesos. Y la de Calarcá, 250 millones. Y yo colocaba siempre ese ejemplo en el Congreso como de los argumentos de que eso debía de desaparecer. Que desaparecía era la carga fiscal, presupuestal de mantener esa institución en el municipio. Y todo lo que ello conlleva, las pensiones y todo lo que de ahí se amarra a futuro. Todo era costo del municipio cuando no había representado absolutamente nada. Pero la vigilancia fiscal la seguía haciendo la Contraloría Departamental sin ningún costo para el municipio. Claro. Hombre. Está el mismo servicio. Sano. La vigilancia fiscal que ejerce la Contraloría se mantenía. Le quitaba esa carga al municipio. Eso pues fue lo que llevó a la desaparición de 106 contralorías en el país, donde existían de los municipios de categoría tercera a sexta. Hoy solamente existen las contralorías especial 1 y 2 en los municipios en Colombia. Recuerde, Alexander, que es muy bueno este dato. De los 1.100 municipios, 1.000 municipios son de categoría cuarta, sexta. De resto, los otros municipios son de categoría quinta hasta categoría especial, 100 municipios. Sí, o sea que la gran masa de los municipios que están en Colombia están de categoría cuarta y sexta, pero principalmente son categoría sexta. Doctor Javier, y aparte de todo este tema importantísimo de racionalización y categorización y organización de los entes territoriales, también hubo una serie de impactos de orden político. ¿Cómo se desarrolló eso? Las inhabilidades que vienen allí y las que están establecidas. La ley 617 tiene 2 componentes. Un componente de orden fiscal, que son los primeros artículos de la ley, y después viene el componente político, que es todo el tema de las inhabilidades, incompatibilidades de los alcaldes, concejales, diputados, gobernador, y que se hizo con el fin obviamente de darle una mayor transparencia en la competencia que se tiene en ese campo político. Y vuelvo al tema fiscal de la trascendencia, porque esto es con números, Alexander. Sí, señor. ¿Sabe cuánto le representó al país de ahorro anual, a partir del año 2000? Se calcula en unos 800.000 millones de pesos anuales de disminución del gasto para llevar ese mismo recurso a inversión en salud, en educación. Insisto mucho en eso porque la gente quiere dar esa claridad.
que un momentico, cada vez que usted pueda disminuir el gasto y lo pueda llevar a inversión, usted está mejorando la calidad de vida, está haciendo más competitivas los municipios como tal, y al ser competitivo el municipio, pues es competitivo el departamento. Ahora bien, si nosotros lo fuéramos a trasladar, por ejemplo, a un departamento como el Quindío, le voy a dar datos para que vea usted lo sorprendente de esto. La asamblea departamental le costaba en el año 2000 al departamento 2.350 millones de pesos. Después de 20 años, ¿sabe cuánto le cuesta hoy? 2.900 millones de pesos después de 20 años. No, se ha racionalizado enormemente. Se ha ahorrado, imagínese usted, a costos del año 2000 a hoy, se ha ahorrado el departamento solamente en el gasto de la asamblea, 20.000 millones de pesos solamente en el tema de la asamblea. ¿Qué decir de los consejos municipales y qué decir de la Contraloría departamental? El ahorro para el departamento del Quindío anualmente se calcula en unos 4 a 5 mil millones de pesos anuales. Estamos hablando que en 20 años... Producidos por la ley 617. Generados precisamente por la ley 617. Esa es la importancia y la trascendencia de lo que significa en términos de ese recurso en el gasto ineficiente, inútil, estéril, poder usted llevarlo, ¿cierto?, a inversión. Doctor Javier, la ley 617 pues ya tiene 21 años de estar ahí en el escenario. ¿Qué sigue? ¿Qué nos faltaría porque de todas maneras todavía vemos complejidades al respecto de los manejos de los recursos en los municipios y demás? Y uno ve que los municipios aún tienen unos exiguos ingresos y poca recaudación, muy bajo el proceso de tributación en los municipios, sí, especialmente en los más pequeños. Claro, dos cosas. Yo creo que en el campo nacional se debe trabajar mucho en el Congreso de la República, que así como se hizo la ley para las entidades territoriales, que no es más el título como tal, la racionalización del gasto en las entidades territoriales. Qué bueno poder hacer un trabajo ya en el campo, en el Congreso de la República, para racionalizar el gasto en las entidades del orden central, tanto del gobierno central como todas las entidades. Pero además, mire, es que los municipios tienen otras fuentes de financiación. Valorización, aquí en el Quindío y en Armenia tenemos una ingrata recordación, pero no es por la figura de valorización, ese es muy interesante como una fuente de financiación del municipio. El problema es el uso que le dio eso, pero es una cosa interesante. El tema de las regalías. Las regalías también, una cosa bien manejada, bien hecha y todo, también tiene que ser una gran proyección. Las plusvalías. Lo de la plusvalía, igual, utilizar todas esas herramientas. Pensar nosotros, por ejemplo, aquí también en el departamento el tema del área metropolitana, que eso hoy tenemos un área metropolitana natural, pero debemos de convertirla en ley para aprovechar esas herramientas que nos ofrece. Como instrumento de planificación regional es muy interesante el tema de las áreas metropolitanas. Todo eso nos tiene que llevar es que ojalá cada vez podamos tener unos mayores gerentes y administradores tanto a nivel local como a nivel de los departamentos. Y eso es básicamente, depende del ciudadano. Aquí la gente tiene una enorme responsabilidad, porque es el ciudadano el que elige. Si el ciudadano elige bien, se gobierna bien, o lo contrario, ¿cierto? Ahí necesitamos un esfuerzo muy grande en términos de educación y cultura política, Alexander. Cada vez que tengamos un ciudadano más educado, con mayor cultura política, vamos a saber elegir mejor. Y si se elige bien, se gobierna bien. Sí, difícilmente podremos instrumentalizar las leyes si no hay un componente ciudadano que permita que eso se haga. Doctor Javier, desde la organización Sinergia SAS y todo nuestro equipo, queremos agradecerle de corazón esta participación. Para nosotros es muy importante porque con esto trabajamos todos los días y tener la oportunidad de estar con la persona que creó ese escenario, pues es para nosotros muy grato. No,
Alexander, muchas gracias. Para mí me complace, además su compañía, el trabajo que está haciendo la empresa, que es una cosa maravillosa, que es un gran apoyo que debe tener cualquier mandatario en ustedes para mejorar los recursos, los ingresos de cualquier ente territorial. Y vuelvo y le digo, manejando de forma eficiente, transparente, optimizando y racionalizando ese recurso, podemos nosotros mejorar la inversión. Y si mejoramos la inversión, estamos mejorando la calidad de vida de la gente, que al fin y al cabo esa es la función primordial del Estado como tal. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos por vernos en este canal. Tendremos más adelante con más invitados de la calidad del doctor Javier y pues un cordial saludo para todos.